La palabra se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 40, del versículo 30 al 31 le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios. Glorificamos a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Puede tomar su asiento. El cansancio, por un lado tenemos lo físico, en el cual lo físico debemos de alimentarlos correctamente, debemos de cuidar el cuerpo correctamente, descansando las horas correspondientes, porque vemos que si la persona empieza a exigir su cuerpo, hay un momento que quizás lo va a poder hacer, pero llega un momento en el cual empieza ese cansancio físico, por el cual quizá hubo un descuido y se empezó a acostar tarde, pero se tiene que levantar temprano, porque hay un trabajo material el cual hay que cumplir. Y se empieza de esa manera el lunes, el martes, hasta que llega el viernes, llega el sábado, y el domingo quizás que no se trabaja, ya está cansado el cuerpo. Todos sabemos que debemos de descansar ciertas horas, y quizá no lo hacemos. Sabemos que debemos de comer a cierto horario, porque si no la persona está llena y se va a acostar y no duerme bien. Y al no dormir bien, al otro día ya se empieza diferente, se empieza con ese cansancio. Y así hasta que la persona llega a ese agotamiento, en el cual pareciera que no quisiera hacer nada más, solamente dormir. Pero aquello también tiene una repercusión en los demás. Y un ejemplo, como padre, nosotros al estar cansados no hablamos de la misma manera. Usted cuando ha estado cansado y viene alguien y le pregunta algo, ¿cómo responde? Quizás algo simple, pero la persona responde mal, se anda irritada. Solamente piensa en dormir o en terminar de hacer la actividad, y aquello que está haciendo tampoco le presta la atención que le debe de poner por causa de ese cansancio. Amén. La persona con sus propias fuerzas, su propia capacidad, puede experimentar fatiga y un agotamiento físico, mental y emocional, hermano. Pero a la misma vez, los tres son uno. Cuando la persona está cansada, habla negativamente y hacia uno mismo. La palabra de Dios nos habla que nuestras palabras tienen poder, que nosotros debemos de tener cuidado qué es lo que hablamos. Y al estar cansado, la persona no se fija en aquello, sino que solo lo hace, no viendo las consecuencias. Amén. La persona se adormece espiritualmente y comienza a ver distracción, se comienza a ocupar más tiempo en cosas que no edifican, sino que se ocupa en el celular, deseos del corazón, empieza a hacer cosas para querer distraerse, pero a la misma vez se empieza a alejar de lo espiritual a causa de aquello. El Hijo de Dios debe de estar atento, y para estar atento debe estar descansado. Podemos ver en Génesis 25, del 29 al 30, y allí nos habla su palabra, y dice: hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo,
cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. La palabra también nos habla que Jacob le pide la primogenitura a Esaú, y Esaú, teniendo en poco aquella primogenitura, dijo a causa de su cansancio: ¿de qué me sirve aquello si yo he de morir? O sea, se sentía en el cansancio, sentía de que podía llegar a morir en esa situación en la que estaba, y no le dio importancia a esa primogenitura, no le dio importancia a esa bendición espiritual, hermano. Y ahí nos habla la palabra a nosotros. ¿Cuántas veces no damos la importancia a las cosas espirituales por causa del cansancio? ¿Cuántas veces no le damos importancia a un servicio, a la oración? No se le da importancia al ayunar, al leer, hermano. Cuando hay mucho cansancio físico y espiritual, la persona quizás solo le sale ayúdame y nada más. O se arrodilla para orar y se duerme, hermano. Y aquel cansancio físico empieza a alejar de lo espiritual a la persona. La palabra de Dios nos habla: el que no cuida el templo, el que no cuida el cuerpo, Jehová lo destruiría. Por eso la importancia del poder descansar correctamente, pero darle prioridad a lo espiritual. Amén. La palabra nos decía: pero los que esperan a Jehová. Y ahí hay una promesa en la cual nosotros debemos de esperar en Jehová en todo tiempo y no cansarlo. El esperar a Jehová es reconocer que nuestras propias fuerzas son limitadas, hermanos. Nosotros llegamos hasta cierto punto, pero que necesitamos la ayuda de Cristo en nuestras vidas. Nos habla de correr y caminar, pero ese correr y ese caminar debe ser sin cansancio, hermano. Esto nos enseña sobre la capacidad de perseverar en el camino de Dios, superando las dificultades sin desfallecer. Es una invitación a confiar en Dios para mantener el ritmo y la resistencia en nuestra vida. Amén. Y la palabra de Dios nos habla del águila. El águila también llega un momento en el cual, cuando envejece, se cansa y sus garras se vuelven largas, su pico se vuelve curvo, y eso hace que haya un cansancio al volar, no puede cazar correctamente. Aquel ave debe de pasar por un proceso, y el proceso es de sacarse aquellas plumas para que empiecen a nacer plumas nuevas. Se tiene que quebrar el pico para que aquello vuelva a salir en la forma correcta para que pueda cazar. Aquellas garras se las debe de raspar con las piedras para dejarla en la forma correcta. De esa forma el águila vuelve a tener esas mismas fuerzas para poder seguir. Y otra enseñanza del águila, el cual dice que cuando viene aquel viento fuerte, esta ave no huye, hermano, sino que dice que lo enfrenta y vuela alto para que el viento, el mismo viento, la ayude a planear y a superar ese viento en contra. Y nosotros, cuando viene la dificultad y la prueba,
tenemos que hacer lo mismo. Buscar la ayuda de Dios, enfrentar aquello, pero con su ayuda. Cuando el águila vuela en lo alto, dice que ya pasa esa tormenta y ese mismo viento es el que lo ayuda a planear y a superar aquella situación. Y nosotros es de esa manera, es con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces se comienzan los caminos de Dios, en las cosas que se debe hacer para nuestro Señor Jesucristo, con esa fuerza se puede decir, pero a mitad de camino la persona se cansa y flaquea y se queda ahí. Por eso podemos ver de que el cansancio físico los empieza a alejar espiritualmente de Cristo. Podemos ver que nosotros debemos de descansar, alimentar el cuerpo correctamente y físicamente esa fuerza van a volver. Pero para el cansancio espiritual lo que debemos de hacer es acercarnos más a Cristo. Su palabra los habla en Mateo 11, 28 y los dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Solamente en Cristo está nuestro descanso espiritual, amén. Él es el único que puede obrar en nosotros, trayendo esa paz, ese renovar espiritualmente en nuestras vidas, hermanos. También podemos ver que si espiritualmente la persona está mal, el descansar físico no es el correcto. ¿Cuántas veces hemos dormido las horas que corresponden y los hemos levantado cansados, hermano? Porque la mente no descansó, porque seguimos pensando cosas. Y su palabra los habla algo en el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, los dice su palabra, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Lo que nos dice la palabra es que para el descansar espiritual nosotros no debemos de alejarnos de Cristo, sino debemos de acercarnos más. Debemos de orar, debemos de declarar con nuestra boca: ¿cómo estamos? Estoy cansado, Cristo. Me encuentro sin fuerza, pero necesito de tu ayuda, Cristo. Necesito esa fuerza que viene de lo alto. Por eso lo importante de la oración, por eso lo importante de nosotros levantarnos y, si es posible, leer su palabra, para que ese alimento espiritual haga cabida en nosotros y los fortalezca espiritualmente, para que en el día podamos tener esa fuerza, amén. Y en Éxodo 17:12 dice: las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Podemos ver que en aquella ocasión estaba el pueblo peleando, y cuando Moisés oraba, dice la palabra que ellos vencían, iban venciendo. Pero cuando él dejaba de extender sus manos y a clamar por el pueblo, y empezaban sus manos a caer por causa del cansancio, el pueblo empezaba a perder, hermano. Aarón y Hur fueron a ayudar a Moisés, amén. Por eso vemos lo importante del ayudarnos los unos con los otros. Si ya sea un líder o como se llame, puede haber cansancio igual. Puede venir ese cansancio, esa fatiga, pero lo importante es que como pueblo nos podamos ayudar los unos con los otros, amén.
Por eso este pasaje nos enseña qué es la oración, la fe inquebrantable en Dios, hermano. Incluso cuando las circunstancias son difíciles en nuestra vida, nosotros debemos permanecer con esa fe puesta en Cristo en cada momento. Y también nos muestra la ayuda como hermano, la unidad para apoyarnos mutuamente en este camino de la fe, orando, dice su palabra, los unos por los otros. De esa manera nos ayudamos para que nuestras fuerzas espirituales no mengüen, para que aquel que esté caído, Cristo lo pueda levantar, para aquel que tiene poca fuerza, sea el Espíritu Santo, sea el Señor Jesucristo renovando aquella fuerza para poder seguir y para poder perseverar y seguir hacia adelante mirando a Cristo, que es nuestro blanco perfecto, hermano. Por eso hoy su palabra nos habla de que para que el cuerpo pueda estar fortalecido, debemos de descansar correctamente, comer correctamente. Pero para que el espíritu esté fortalecido, su palabra nos dice, velad y orad en todo tiempo. Amén. Por eso lo importante de la oración, para que sea renovando nuestro espíritu, sea quitando todo cansancio y sea ayudándolos Él por medio de su Espíritu Santo, por medio de la lectura de su palabra. Y decía, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por eso debemos de esperar en Cristo, porque Él responde la oración del justo, hermano. Buscar de su presencia, de su ayuda. Si hoy usted se encuentra cansado, que podamos buscar esa fuerza de quien proviene, amén, que es nuestro Cristo. Que podamos pedirle de su ayuda, que podamos declararlo con nuestra boca, pidiéndole esa fortaleza de lo alto. ¿Para qué, hermano? Para poder seguir hacia adelante y no negar su nombre. Amén. Que Dios los bendiga, hermano.